Perfecto. Bueno, adelante Juan, entonces vamos a orar y comenzar con el Bueno, texto de esta noche. Bienvenido Luis Calvo. Buenas noches, Padre Jonathan. Celestial, te damos gracias, Señor, tú que eres el creador de todo el universo. Tú, Señor, que tienes control de todo, Señor. Te damos gracias por todos los aquí presentes, por sus familias, porque nos congregas hoy, Señor, para escuchar tu palabra a través de Eric. Ilumínalo en él, en esa sabiduría, Señor. Te deponemos, Señor, en tus manos todas las peticiones que han hecho todos nuestros hermanos y todas las peticiones que hay en el fondo de sus corazones y en nuestras mentes, Señor, que tú sabes cuáles son, Señor. Te pedimos, Señor, por todos los necesitados de este mundo, Señor, no solamente de nuestros países, sino de todo el mundo que está, como decía una de nuestras hermanas, el mundo se está moviendo y va a haber muchos problemas en muchos lugares de este mundo, Señor. Esta es tu creación, Señor. Este es tu propósito, Señor. Tú lo sabes todo, Señor. Protégenos y guíanos, Señor, en estos momentos para que las cosas fluyan de la mejor forma posible, Señor. Acompáñanos esta noche, Señor, en este momento de oración y en este momento de conocimiento, Señor. Te ponemos todo, Señor, en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Estamos en el verso 23 de la epístola de Judas y hemos visto esta frase: a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y vamos a hacer un rapidísimo repaso nada más de lo que habíamos visto sobre ese pasaje, ¿verdad? Cuando nos habla de salvarlos con temor, estamos hablando de que no es temor a la persona a la que estamos eh, auxiliando espiritualmente, sino es temor a caer en el mismo pecado de esa persona o en algún otro producto de lo que estamos haciendo con ella. Entonces, habíamos dicho que el creyente que se acerca a otro hermano, porque estamos hablando entre hermanos, para ayudarle espiritualmente, tiene que examinar su vida. Tiene que estar seguro de que está firme en la fe, de que no tiene dudas de sus convicciones ni de su doctrina, para poder ayudar a otra persona de la forma adecuada. Eso es lo que significa la expresión con temor. No se trata de cobardía, es reverencia ante Dios, conciencia de la gravedad del pecado y reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad. También vimos la frase salvadlos del fuego. Y esto aquí adquiere una dimensión particularmente urgente. Judas dice del fuego y utiliza el verbo arrebatar, que también significa agarrar, sacar violentamente, rescatar con rapidez. La imagen es de alguien que está en un peligro inminente y entonces esta intervención ya no es como un discipulado con todo el tiempo del mundo, es una confrontación directa para que esa persona tome conciencia de su desviación y también vea la urgencia de ponerse a cuentas por Dios. Por eso cuando dice arrebatándolo del fuego, la imagen comunica peligro espiritual y juicio, pero no estamos hablando de la salvación aquí, ¿ok? Estamos hablando de que Dios puede disciplinar a ese creyente y esa disciplina no va a ser bonita. Inclusive la vida física de esa persona puede terminar y no de manera pacífica, no de manera agradable, posiblemente a través de un largo sufrimiento.
y queremos evitar ese dolor para esa persona. No es que si se arrepiente el pecado que haya cometido no va a tener consecuencias. El pecado siempre tiene consecuencias, pero vamos a evitarle, a tratar de evitarle a esa persona un mayor castigo de parte de Dios, una mayor disciplina, por así decirlo, ¿verdad? Como cuando en la casa no era lo mismo. En mi casa teníamos bueno, mis padres tenían la costumbre de que a las 6 de la tarde todo el mundo en la cama, ¿verdad? Y si alguien, ya cuando yo fui mayor de edad, cuando ya tuve 18 años, cédula de identidad, la regla era llegar máximo a las 10 de la noche a la casa, 9 10 de la noche. La cosa es que un día yo me pasé por 5 minutos y me tocó dormir en el corredor de la casa. Me dieron llave. Mi papá me dio una llave. Ya tienes llave de la casa. Ya tengo llave, puedo llegar a la hora que yo quiera. Si me atraso 5 minutos no pasa nada, dije yo. Resulta que llego yo y entro y el mismo día que mi padre me dio la llave, había comprado un picaporte, lo puso por el lado adentro de la puerta y le puso candado. Y él se dejó la llave. Entonces, el picaporte estaba abierto hasta las, no recuerdo, 10 de la noche en punto. En punto, a las 10 de la noche, él cerraba el picaporte y nadie más entraba. Y esa noche dormí en la cochera. Hasta que me casé, adivinen cuántas veces llegué después de las 10 de la noche a mi casa. Ni una. Aprendí el castigo, aprendí la disciplina. Y esa es una disciplina humana. Y le agradezco a mi padre por haberme disciplinado. Pero la disciplina de Dios suele ser un poco más radical, suele ser más fuerte. Porque recuerde que Dios piensa en términos de la eternidad y este cuerpo para Él es pasajero. Entonces, Dios puede permitir que suframos determinadas cosas como disciplina, además de la consecuencia propia del pecado, para que volvamos los ojos a Él y recuperemos la comunión con Él. No estamos hablando de la salvación, como cuando David en el Salmo 51 dijo al Señor, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Vuélveme el gozo de tu salvación, porque la salvación es de Dios, no es nuestra. Y cuando Él nos la da por medio de Cristo, nunca más la perdemos. Sin embargo, eso no significa que estamos exentos de las consecuencias del pecado ni de la disciplina del Señor, porque Dios al hijo que ama disciplina. Y si pecamos siendo hijos de Dios o creyendo que somos hijos de Dios y no recibimos disciplina, entonces dice Hebreos que somos bastardos y no hijos. En ese caso necesitamos arrepentirnos y aceptar a Cristo como Salvador personal, porque nunca le hemos conocido. Y luego dice, odiando aún la túnica contaminada. Ese verbo significa aborreciendo, odiando. La túnica, la vestidura, manchada, contaminada, ensuciada por la carne o por las acciones de la carne. En otras palabras, se rescata a la persona, pero se rechaza aquello que representa la contaminación producida por la carne. Es decir, no voy a consentir, no voy a minimizar la gravedad del pecado de la persona. Entonces hay varios extremos que se ven en este pasaje y el primero es amar el pecado en nombre del amor. Judas no está diciendo que la misericordia se transforme en tolerancia hacia el pecado o como escuché a algún pastor decir una vez, de por sí estamos en la época de la gracia, en la era de la gracia. El pecado es tolerable. Estábamos hablando de adulterio en una pareja. Y cuando lo confronté sobre esa pareja, me respondió eso. Estamos en la era de la gracia. No, señores, Dios no tolera el pecado. Nunca lo ha tolerado. Y gracia no es minimizar las consecuencias del pecado, ni lo que eso le produce al Señor, en el sentido de que Dios aborrece el pecado. El creyente debe amar a la persona
sin identificarse, sin amar aquello que la está destruyendo. El segundo extremo es odiar al pecador en nombre de la santidad. Tampoco Judas está diciendo que debemos, a causa del rechazo del pecado, rechazar a la persona que necesita ser rescatada. Tampoco se trata de eso. El orden que nos da Judas en este pasaje es extraordinariamente balanceado, equilibrado. Salvar a la persona y odiar la contaminación. No dice odiar a la persona y tolerar el pecado. No dice odiar el pecado y dejar que la persona sea destruida, olvidarse de ella, sino rescatarla o hacer nuestro esfuerzo por rescatar a la persona sin caer en el mismo pecado que ella. ¿Cómo se relaciona este pasaje en Judas 22 y 23 con el resto de la carta? Y aquí encontramos la verdadera fortaleza del pasaje. Recuerden que estamos en el contexto de la epístola de Judas, en el cual Judas saluda a unos hermanos y luego ah, les ordena pelear, contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos. Es decir, por la doctrina. ¿Cuál doctrina? Otro versículo lo aclara, aquella que les enseñaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, la cual ellos recibieron del mismo Señor Jesucristo. Entonces, en el verso 3 la carta dice, contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La razón es que ciertos hombres habían entrado de manera encubierta, se habían hecho, eran aquella figura de lobos con piel de oveja, ¿verdad? Que todavía los tenemos en algunas iglesias, pero hoy día entran por WhatsApp, por Facebook, por radio, por televisión, por la web, ya no necesitan estar físicamente en la iglesia. Ahora nos acompañan a todas partes. Y Judas nos enseña cómo utiliza unos 16 versículos para enseñarnos cómo distinguir a esos falsos maestros. De los versículos 5 al 16. Y demuestra que Dios no permanece indiferente a la rebelión. Y recuerdan, puso ejemplos como Sodoma y Gomorra, la rebelión de Caín, el error de Balaam, la rebelión de Coré. Entonces, la gracia de Dios jamás significa que Dios haya dejado de juzgar la impiedad. Los versículos 17 al 19 recuerdan a los creyentes que los apóstoles ya habían advertido que aparecería esta clase de personas. Hombres dominados por sus deseos naturales que causan divisiones, y estoy hablando de divisiones en cuanto a la doctrina, y llegan a dividir iglesias y no tienen el espíritu. O sea, no son hijos de Dios. Entonces llega el gran contraste, versos 20 y 21. Pero vosotros, refiriéndose a los verdaderos hijos de Dios, edificados sobre la santísima fe, oren en el Espíritu y manténganse en el amor de Dios. Y esperen la misericordia de Jesucristo para vida eterna. Es decir, esperemos la segunda venida del Señor, porque es cuando Él nos va a librar de la ira venidera que va a caer sobre los moradores de la tierra. Estamos hablando de la gran tribulación. Y después aparecen los versos 22 y 23, lo que significa que la iglesia no puede rescatar a otros si primero no está espiritualmente edificada ella misma. El creyente no puede pretender sacar a otros del error si él mismo está metido en un error. Entonces, la lógica espiritual de Judas, vimos una progresión extraordinaria que hace Judas y dice primero edificación sobre la santísima fe, oración en el Espíritu Santo, permanencia, conservados en el amor de Dios, esperanza, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y luego dice misericordia,
tened misericordia. Entonces se puede intervenir correctamente en favor de otros, sin humillarles, sin hacerles sentir peor de lo que ya están, sino llevándolos con amor a la verdad de la palabra de Dios, confrontándolos, sí, humillándolos, no. Tenemos que hacer distinción, tenemos que discernir que no a todos se les trata de la misma manera. Es decir, hay hermanos que están confundidos, ellos necesitan un tratamiento. Hay hermanos que ya están completamente desviados por la mala doctrina. Ellos necesitan otro tratamiento y hay hermanos que están ya cayendo en el pecado de manera estrepitosa. Ellos necesitan un rescate urgente y tenemos que hacerlo con santidad. Es decir, aborreciendo aún la túnica contaminada. El creyente jamás puede participar de aquello de lo que intenta rescatar a otros. La misión de rescatar a otros comienza con la responsabilidad de conservar nuestra propia vida espiritual. Yo no puedo pretender rescatar a Pepe si estoy cayendo en un pecado semejante al de Pepe o en otro. Yo necesito tener una vida santa, una comunión íntima con Dios, para tener autoridad moral y espiritual, para que Pepe pueda creer en lo que le estoy diciendo. Porque, hermanos, no vamos a creer que vamos a engañar a las personas. Tal vez a alguien que nunca me ha visto en la vida, puede que lo engañe. Pero a un hermano que es vecino, que es familia, o que es miembro de la misma iglesia, que me ve todos los días, que saben que ando metido y en que no, lo voy a engañar. No, ¿verdad? Además, cuando andamos mal, eso se refleja de adentro hacia afuera. Y cuando andamos bien, eso se refleja de adentro hacia afuera. Y algunos podemos fingir muy bien, pero siempre hay algo que nos delata. Siempre hay algo que donde un hermano maduro, agudo, con discernimiento dice, hermano Eric, yo creo que algo te está pasando y necesitas ayuda. ¿No les ha pasado alguna vez? Porque a mí sí. Entonces, la imagen del rescate, según la tradición bíblica, la expresión arrebatándolo del fuego, tiene un profundo trasfondo bíblico. Está ya en Zacarías 3:2, lo habíamos visto, donde Josué, el sumo sacerdote, aparece como un tizón arrebatado del fuego. Y eso ayuda a comprender que el lenguaje de Judas no presenta simplemente una actividad evangelística genérica, presenta una situación emergente, de emergencia, peligro y rescate. En Judas 20 al 23 también se observa una relación literaria y teológica particularmente significativa entre la carta de Judas y Zacarías capítulo 3. La idea fundamental es Dios rescata a quien se encuentre en una situación de peligro y los creyentes participamos responsablemente en ese rescate. Es decir, yo no puedo llegar en mis propias fuerzas a rescatar a nadie. Tengo que ser usado por Dios y para eso tengo que tener una vida recta delante de Dios, para que Dios pueda usarme y que el resultado sea el mejor. Vimos que aunque la imagen tiene tres niveles, en realidad solo son dos grupos, ¿verdad? Los que dudan y los que necesitan ser rescatados. Y ahora vamos a entrar a la parte de una aplicación para nosotros hoy, algo necesario. Vivimos en una época en la cual cualquier creyente, cualquier pastor, cualquier iglesia puede caer en cualquiera de estos dos errores. Uno, tolerancia sin discernimiento. Hermano, es que Dios es amor y por lo tanto no tenemos que juzgar nada. No es lo que Judas está enseñando en su carta.
o Pablo en sus cartas, o Pedro en las suyas. El amor cristiano debe estar acompañado por discernimiento. La misericordia no significa llamar bueno a lo que Dios ha llamado pecado. Y el otro error es verdad sin misericordia. Es el otro extremo. Consiste en identificar el error correctamente, pero tratar con desprecio a las personas que han sido atrapadas por ese error. Judas tampoco nos está incitando a actuar de esta manera. La iglesia debe defender la verdad, pero al mismo tiempo procurar rescatar a las personas que están desviándose de la verdad. Y estamos hablando de la sana doctrina. Y estos versículos 22 y 23 destacan precisamente esa característica. Aunque la carta utiliza una retórica muy fuerte contra los impíos, los que no tienen el Espíritu de Dios, en estos versículos Judas ordena misericordia hacia aquellos que están relacionados con el problema, es decir, hijos de Dios que están siendo engañados. Y esto tiene consecuencias prácticas. Bienvenida Sol, que Dios le bendiga. Y esto tiene consecuencias prácticas. Cuando un creyente se encuentra con alguien que está siendo influenciado por una falsa doctrina, debe comenzar preguntando, perdón, no debe comenzar preguntando, ¿cómo puedo destruirlo? ¿Cómo puedo restregarle en la cara que yo tengo la razón? Porque al final de cuentas, quien tiene la verdad es la palabra de Dios. Ahí Dios dejó escrita la verdad a la cual debemos llevar a esa persona, pero en la cual tenemos que estar nosotros. Debe preguntar más bien en qué condición espiritual se encuentra esta persona y qué necesita para ser restaurada. Entonces estoy viendo la necesidad de la persona. Ataco el problema, no al hermano. Si el hermano necesita instrucción, se le instruye. Si ocupa corrección, se le corrige con respeto, con amor, no con timidez. Si está confundida, se le disipula también. Si está cayendo rápidamente, se interviene con urgencia. Si está profundamente involucrada en pecado, se procura rescatarla sin participar del pecado. Y esto exige madurez, discernimiento, fortaleza espiritual. No existe una fórmula pastoral idéntica para cada persona. Cada caso, por parecido que sea, es diferente. Y tenemos que tratar a la persona en su propia dimensión, según su cosmovisión, según su condición, según su forma de entender el mundo y las cosas que le rodean. Y esto requiere mucha, pero mucha oración de parte de quien va a ir a hacer el trabajo de rescate. Así como Cristo oraba de madrugada, muchas veces toda la noche, antes de tomar una decisión, imagínense nosotros cuánto tenemos que orar antes de hacer una intervención de este tipo. Para aquellos que ministran la palabra de Dios, que pastorean, que predican, que enseñan la palabra de Dios. Judas es particularmente relevante para pastores, maestros, evangelistas, consejeros. El texto nos dice, acérquense al pecado sin temor porque ustedes son espiritualmente fuertes. Recuerden que hay un pasaje que dice, el que cree estar fuerte, mire que no caiga. Dice con temor, la persona que intenta rescatar a alguien atrapado en pecado debe reconocer que el pecado es contaminante, radioactivo. De ahí la frase aborreciendo aún la túnica contaminada por la carne. El siervo de Dios debe poder acercarse lo suficiente al pecador para rescatarlo, pero debe mantenerse lo suficientemente lejos del pecado para no convertirse él mismo en víctima de aquello que intenta combatir.
y ese equilibrio es esencial. La relación entre misericordia y santidad no es misericordia contra santidad. Judas las mantiene juntas. La verdadera misericordia quiere sacar a la persona de aquello que le está destruyendo. Por aquello, o por esa razón, misericordia sin santidad es puro sentimentalismo. Y aquí no sirve el sentimentalismo. Santidad sin misericordia, y pongo santidad entre comillas, es religiosidad extrema o dura. Tampoco es lo que nos está pidiendo Judas en su carta, o el Señor a través de la carta de Judas. Misericordia con discernimiento y santidad. Ese es el modelo que nos enseña la epístola de Judas. El creyente debe ser lo suficientemente misericordioso para acercarse al que está cayendo o se está desviando y suficientemente santo y preparado para no caer con él. Además, existe una conexión hermosa con el verso 21 de Judas. El creyente espera a futuro la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. E inmediatamente Judas le dice a ese creyente que espera la misericordia futura del Señor Jesucristo, tenga misericordia con discernimiento. A los que dudan, trátelos con misericordia. Discierna cuál es su problema y ataque el problema y no a la persona. No es una misericordia que niega la verdad. Si es adúltero, es adúltero. Si es fornicario. Si está en pecados de homosexualidad o pecados de inmoralidad sexual, está en eso. Si está en drogas, está en drogas. Y si es borracho, es borracho. Las cosas por su nombre. Pero la misericordia que el creyente ha recibido de Cristo debe producir una misericordia que busque rescatar al pecador. Y entonces Judas presenta una cadena. Cristo, misericordia, creyente, misericordia. Cristo da misericordia al creyente para que el creyente transmita esa misericordia y pueda rescatar a otros. Todo esto dentro de un marco que conocemos como la verdad de la fe, la santidad de Dios y el juicio venidero. Judas 22 y 23 nos deja una gran enseñanza. Condensando los dos versículos en una paráfrasis, podríamos decir que la iglesia debe responder al peligro espiritual con discernimiento misericordioso. Debe tratar con compasión a quienes están siendo afectados por el error. Intervenir con urgencia cuando alguien está en peligro de destrucción y hacerlo con temor reverente, manteniendo una absoluta separación de la contaminación que produce el pecado. ¿Sabe? Yo no creo en eso de que no me le acerco porque no me está pidiendo consejo. Si estoy pastoreando, yo debo velar por el estado de mis ovejas. Y cuando digo mis ovejas me refiero al rebaño sobre el cual Dios me encargó que apaciente, es decir, que alimente y que cuide. Porque voy a dar cuenta de cada una de esas almas delante de Dios. Entonces yo no creo en eso de los pastores que dicen, de ahí sí, yo sé que el hermano tiene problemas, pero él no se ha acercado para pedirme consejo. No, eso lo podría decir un miembro cualquiera de la iglesia, pero no un pastor. No alguien que tiene, y aquí estoy haciendo la diferencia entre la función pastoral y la función de hermanos en Cristo. El pastor precisamente es pastor porque Dios le ha capacitado para cuidar a ese rebaño que está a su cargo. Y debe conocer el estado de cada una de sus ovejas. Si no lo sabe, no está haciendo su trabajo. Y esto armoniza perfectamente con toda la carta. Judas no está enseñando, sean tolerantes con todo. Tampoco enseña, rechacen a todos los que están engañados por el error. Está diciendo, disciernan, tengan misericordia, rescaten, pero permanezcan en santidad. Ya para ir terminando,
La verdadera imagen del creyente que Judas presenta es una que emerge de Judas, versos 22 y 23. Es la de un creyente parado en tierra firme mientras intenta rescatar a otro que está en arenas movedizas. Usted sabe que la persona que queda en una arena movediza no se da cuenta de que está en arena movediza hasta que la arena ya le va por el ombligo y se da cuenta que no puede salir y el que más se mueve más se hunde. No puede ignorar al que está en peligro, pero tampoco puede meterse descuidadamente en aquello de lo que intenta sacar al que ha caído. Tiene una mano extendida hacia el pecador y los ojos puestos en Cristo. Tiene misericordia, pero también discernimiento. Tiene compasión, pero también teme ser contaminado por el pecado. Rescata a la persona, pero aborrece la contaminación que produce el pecado. No justifica el pecado. Ay, hermano, pobrecito, mire, yo sé que es muy difícil su condición, yo lo entiendo. No, no lo puede entender. No puede conmiserarse o identificarse con el pecado de esa persona, sino con su necesidad de ser rescatado, que es muy diferente. Y esto solamente es posible porque en los versículos inmediatamente anteriores, 20-21, Judas ha ordenado que los creyentes se edifiquen sobre la santísima fe. Tenemos que ser firmes en la palabra y para ser firmes tenemos que conocerla. Tenemos que orar en el Espíritu. Tenemos que pedir aquello que Cristo pediría. Tenemos que buscar la voluntad de Dios en nuestras oraciones y no pedir para la satisfacción de nuestros deseos. Y debemos mantenernos en el amor de Dios y esperar con ansia la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano que vive esperando con ansias el regreso de su Señor va a procurar mantenerse en santidad, a pesar del entorno, a pesar de las tentaciones, porque tentaciones sobran, pero el creyente que está con su mirada puesta en Cristo, esperando a que Él venga en cualquier momento, va a buscar la santidad, porque no sabe en qué momento será llamado. Entonces, Judas 22-23 no es un manual para clasificar pecadores. No, señor. Estos están flojitos en doctrina, estos están un poco confundidos y estos ya están perdidos. No, mis hermanos, no es para eso. Es una exhortación al creyente de hoy, que se supone es maduro para que sepa distinguir entre las personas. Es una exhortación a los pastores, a los evangelistas, a los consejeros, a los predicadores, a los maestros, para que ejerzamos la misericordia y rescatemos a los que están en peligro sin convertirnos en parte del problema. Ya al final de la carta, que vamos a estudiar la próxima semana, los últimos versículos 24 y 25, confirma quién es, en última instancia, el verdadero preservador y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Hasta ahora hemos aprendido que la iglesia debe contender contra las falsas enseñanzas, que la iglesia debe discernir quiénes son los falsos maestros y el estado de aquellos hermanos que están siendo engañados o confundidos, que la iglesia debe rescatar con misericordia y que la iglesia debe mantenerse en santidad. Y cuando digo la iglesia me refiero a cada creyente. Pero solamente Dios puede guardarnos sin caída. Si no dependemos de Dios, vamos a caer estrepitosamente. Y eso es lo que nos enseña Judas desde el 22 hasta el 25. La responsabilidad humana, mantenernos atados, dependientes de Dios y la preservación divina. Él es el que nos guarda sin mancha, sin caída.
verdad y misericordia, rescate y santidad, luchar por la fe y confianza absoluta en el Dios que guarda a los que son suyos. La próxima semana, mis hermanos, estaremos estudiando los últimos dos pasajes, Judas 24 y 25. Solamente se los leo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Sobre esos versículos estaremos trabajando la próxima semana. Vamos a terminar aquí, mis hermanitos, por hoy. Un saludo a las personas que nos están siguiendo por Facebook Live. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. También quiero, antes de, la hermana Yara me llamó esta tarde, necesita que oremos por ella, tiene una situación especial. Y por favor, estemos orando por la hermana Yara de nuestra iglesia, para que Dios le dé sabiduría y fortaleza en todo el trance que está pasando en este momento. Ahora vamos a terminar de transmitir. Permítanme, por favor. Y nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal.